noches, yo soy Beto Ortiz y aquí comienza Beto a Saber. Vamos a irnos directamente al Congreso para que nuestro reportero Igor Malca nos cuente las últimas novedades de este día tan agitado. Adelante, Igor, buenas noches. Hola Beto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, ha sido un día, sobre todo una tarde bastante agitada. Comenzaba, como ya se sabe, pues con el tema de la cuestión de confianza que planteó Alfredo Thorn, ya ahora exministro de Economía y Finanzas. Esto fue debatido por alrededor de una hora y pico. Solo hubo ocasión para escuchar a cada uno de los portavoces de las 6 bancadas representadas aquí en el Parlamento. Ya estaba cantado que no le iban a dar la confianza, por lo menos la oposición. Se debatía un poco y se especulaba con que Alianza para el Progreso podía haber sido la bancada que apoyara al oficialismo finalmente en pro de la gobernabilidad, como es usual en su discurso, pero esto no ha sido así. Finalmente, pues, el oficialismo se ha quedado solo. De los 17, 11 han estado presentes, votaron, por supuesto, a favor de darle la confianza frente a los 88 votos que conseguía la oposición, mayoritaria, por supuesto, por parte del fujimorismo. Hubo 2 abstenciones que eso sí llamaron la atención, una de Roberto Vieira, que fue precisamente integrante de la bancada oficialista, y la otra fue de Kenji Fujimori, quien luego pues reafirmó esta abstención a contracorriente de su grupo parlamentario con un tuit bastante llamativo también, ¿no? La foto ahí de Nancy Lange con él, con el hashtag Una Sola Fuerza, a propósito de los desastres que asolaron nuestro país durante el verano, y la polémica pues de inmediato se encendió también por la postura de Kenji Fujimori al respecto de un Alfredo Thorn que ya ha renunciado, ha recibido pues el reconocimiento también de no solo Fernando Zavala, sino del propio Pedro Pablo Kuczynski, que hace algunos días decía que ya tenía un plan B, pero no sabemos hasta ahora todavía el nombre de ese plan B. Todo indica, Igor, que el plan B sería el propio Premier Zavala. Es lo que por todos lados circula. Yo no sé si tal vez en el Congreso tienes tú alguna versión de los padres de la patria, en el sentido de que acá hasta 28 de julio el ministro de Economía sería el Premier Zavala y luego, claro, los grandes cambios vendrían con el mensaje de 28. Así es, precisamente vamos a conversar con Carlos Bruce porque, aunque no ha querido revelar ningún nombre, eso es potestad del presidente de la República, por supuesto, está en la mano del mandatario, pero sí que es lo que se especula, ¿no? Que Fernando Zavala se quedaría, la Constitución, la ley lo permite, interinamente o encargado de la cartera de Economía, por lo menos hasta que hayan, y no sé si uno o más cambios ministeriales. Congresista Bruce, ¿qué tal? Bienvenido a ATV. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, es cierto, entonces usted también ha escuchado este rumor, no sé si en Palacio ya lo han confirmado. Bueno, lo que pasa es que como se le ha negado la cuestión de confianza, el ministro tiene que renunciar inmediatamente. Entonces, él ha presentado ya su renuncia y deja de ser ministro. Mientras que juramente un nuevo ministro, alguien tiene que hacerse cargo de la cartera, alguien tiene que firmar como ministro de Economía. En ese escenario, no me parecería extraño que le encarguen la cartera de Economía al primer ministro en tanto nombran un nuevo ministro de Economía. ¿Me puede escuchar el congresista Bruce? Sí, precisamente eso está en estudios Beto Ortiz que le está escuchando. ¿Cómo no? Sí, bueno, básicamente lo que quería consultar es qué ha pasado con estas ausencias en la bancada oficialista, porque justo en el día que más se necesitaban los votos ha habido, según me cuenta, 5 o 6 sillas vacías. Bueno, en efecto, nosotros somos 16 congresistas porque el congresista Pedro Lechea está ejerciendo la función de ministro de Estado ahora y votamos 11 a favor de la cuestión de confianza. Quisiera saber si es posible o si se permite que ministros de Estado que también son congresistas acudan, como yo recuerdo que hacía, por ejemplo, Ana Jara o Marisol Espinosa en el anterior gobierno. Podría haber Olachea acudido también a la votación, ¿verdad? Sí, los ministros que son congresistas pueden venir al Pleno a votar. Pero en este caso la suerte estaba echada, por lo que veo. Bueno, la diferencia de votos fue muy grande, así que no hubiera hecho mucha diferencia. Pero es un día sui generis. Le quitan la confianza a un ministro e inmediatamente interpelan a otro.
Eso es una dinámica que esperemos no continúe, porque no hay forma que un gabinete pueda trabajar con esa dinámica, ¿no? Ahora, lo que sería bueno también saber es qué está pasando con el tema de Basombrío, porque, como bien dices, esta dinámica de bajarse ministros uno tras otro sería nefasta para el país. Lo más probable es que Basombrío pase la prueba. Claro, ya sería mucho roche, como dicen los chicos, censurar 2 ministros el mismo día. Entonces es muy probable que la interpelación de Basombrío pase de alguna manera fluida. Obviamente en el debate hay cuestionamientos, hay críticas, hay pullas, pero no vemos que vaya a ir a más esta interpelación. Finalmente, Carlos, el premier Zavala entonces queda como ministro de Economía de manera, digamos que provisional hasta el 28 de julio. ¿Esto es lo que va a pasar? No lo sé. Lo que digo es que es una posibilidad que le encarguen temporalmente la cartera de Economía en tanto nombran el nuevo ministro. Eso es una ¿Estás seguro que esto es posible? ¿El premier puede además tener una cartera? Ah, sí, claro, por supuesto. En el pasado los primer ministros tenían una cartera adicional. Es más, el primer ministro del Perú era ministro de Guerra a la vez. El presidente dijo que tenía un plan B, pero parece que no lo tiene muy a la mano porque no lo hemos visto. ¿Cuál era el plan B si pasaba lo peor en el Congreso? No lo sabemos. Quién sabe, el día de mañana estemos asistiendo a una juramentación. Pueden haber sorpresas. Bien, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Igor Malca, desde el Congreso de la República, con las últimas informaciones de un día realmente agitado en el hemiciclo, porque pues renuncia Thorne y está Basombrío batiéndose ahí como un león. Me dicen que tiene todavía un entrevistado más, Igor. Sí. Adelante. Sí, estoy precisamente con la otra orilla política, con Luis Galarreta, que es el vocero de Fuerza Popular. Progresista, ¿por qué? Bueno, pues sería mucho roche, ha dicho Carlos Bruce, usando el léxico así un poco juvenil, que, bueno, pues después del hecho de no darle la confianza a un ministro, bueno, pues ahora se censure o se pretenda de alguna forma censurar a otro, ¿no? Como es el caso de Basombrío. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Beto? También ahí Buenas noches. Mira, es simplemente un tema distinto al otro. Es decir, el ministro Thorne no hubiera pedido un voto de confianza y no hubiera perdido con 5 bancadas de 6. No solamente somos nosotros, 5 bancadas de 6, incluido APP, que normalmente lo acompaña al gobierno en otras decisiones, le ha negado el voto de confianza. Y esto no hubiera pasado si no hubiera estado en este audio vergonzoso. El ministro ahorita estaría con las facultades que le dimos en materia económica, con el presupuesto que le aprobamos, con las normas que siempre le hemos aprobado. Pero obviamente el tema chinchero ha generado la renuncia del ministro Vizcarra en su momento y ahora la salida del ministro Thorne. Así que si hubiese otro caso, uno no evalúa si hay 2 o 3 juntos. Hoy día es verdad, estamos en una interpelación, no porque sea mucho roche censurar a otro ministro, sino porque el acuerdo político de mi bancada, por lo menos, era interpelar al ministro Basombrío para escuchar cuáles son sus políticas en materia de criminalidad, lucha contra el terrorismo, entre otros temas, y ese es el debate de ahora, ¿no? Congresista Galarreta, si me puede escuchar. Sí, por supuesto. A esta hora de la noche y con lo que ya han escuchado de la exposición del ministro Basombrío, ¿podemos hacer, digamos, un pronóstico optimista? Digamos, como acaba de decir Bruce, sería demasiado bajarse a 2 solamente por esta razón. ¿Se le va a perdonar la vida, entre comillas, a Basombrío? No, digamos, si hubiese un motivo para presentar una moción de censura que no es la decisión de Fuerza Popular, estamos todavía, digamos, casi a mitad, faltan bastantes oradores, pero digamos, a estas alturas sigue una interpelación. Es más, discrepamos con algunas cifras. Por ejemplo, Beto, el ministro ha dicho que en el tema de la ley de apología, cuando se le dio facultades para que el gobierno emita normas contra el terrorismo, no hizo nada por el tema de apología porque dice que acá había un proyecto del congresista Octavio Salazar. Sin embargo, había proyectos sobre bomberos,
y hicieron un decreto sobre bomberos. Acá también había proyectos sobre serenazgo, hicieron proyectos sobre serenazgo. Entonces una de las críticas es ¿por qué en materia de lucha contra el terrorismo hay una mano muy débil o muy blanda? Es más, se ha hablado de un asesor que le ha dicho que no es real, pero no ha dicho si es que le ha preguntado al jefe de la dirección encargada si esa nota que circuló en un medio de comunicación era real. Simplemente como no tenía sello no le interesó más. En la lista de los más buscados no hay un solo terrorista o ninguno, digamos, que ha estado metido en algún tema relacionado a los nuevos movimientos que se empiezan a formar, por ejemplo, en el norte chico. Entonces, hay críticas, pero esas críticas, como puede haber en una interpelación, no necesariamente tiene que llevarte a una censura. La decisión de la bancada de Fuerza Popular fue interpelar al ministro, pero que se juntó con el ministro de Economía por su propia mano, en este caso por su propia voz, ¿no? ¿Qué le parece la abstención de Kenji Fujimori en la votación? Bueno, digamos, no he conversado con él, además se abstuvo y ya se fue del Congreso, o sea que lo veremos seguro el próximo jueves por acá. Ayer se debatió bastante horas en la bancada la no confianza del ministro Turner y la interpelación y los tiempos que vamos a tener ahora los diferentes parlamentarios. Él no ha estado lamentablemente, como normalmente no va a la bancada, ya, porque ahí se hubiera seguro enterado por qué se le niega el voto de confianza al ministro Turner, ¿no? Bien. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias nuevamente a Igor Malca desde el Congreso y ahora vamos a conversar con nuestros invitados de esta noche. Se encuentran en nuestros estudios Luis Solari, Fernando Rospigliosi y Ricardo Vázquez Kunze, a quienes les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. El primer tema es la muerte anunciada del ministro de Economía. Ya, digamos, desde el inicio del día, los diarios hacían este pronóstico bastante sencillo, ¿no? Que Thorne o como se pronuncie, se iba a su casa. Y la verdad es que la sensación de inestabilidad y de vejez de este gobierno aumenta. Y digo vejez porque uno siente que han pasado años y no meses. ¿Cuánto va a afectar al presidente Kuczynski que sus dos hombres clave, aquellos que lo asesoraban, que le daban ánimos en el debate, ¿no? A izquierda y derecha, Vizcarra y ahora Thorne, hayan desaparecido de su lado? Bueno, el problema fundamental, justo estoy escribiendo sobre eso, es que ninguna de las dos organizaciones a la que se le dio el Ejecutivo y a la que se le dio el Parlamento en mayoría, ninguna de las dos ha podido hacer hasta ahora una negociación social para ganar más aprobación de la ciudadanía. Y en ese juego no entran mucho, digamos, uno ve que Kuczynski solo tiene aprobación más que desaprobación en el AB, pero el C, el D y el E está más desaprobado que aprobado. O sea, la negociación social con el AB ha ido bien, pero la otra no ha ido bien. Eso significa que estos dos ministros pueden, a nosotros que hacemos comentarios, opiniones, nos pueden parecer no muy importantes, pero a la gente lo que le interesa es que llega al hospital y tiene que hacer cola, y que en el colegio las cosas andan así, ¿no? O sea, la parte de educación y salud desde el año 94 son el centro de la desaprobación de la democracia en América Latina, ¿no? Doctor Solari, decía usted que no iba a poder Zavala hacerse cargo de la cartera de Economía. Y, digamos, ¿humanamente posible o legalmente posible? No puede por más de 30 días, porque la Constitución señala que solo se puede encargar una cartera hasta 30 días. Entonces, más no podría. A menos de que haya un cambio total y a alguien, claro, y a alguien le den, pues como tenía Pérez de Cuellar, ¿no? Que era primer ministro y canciller a la vez, pero había juramentado el tema. En este caso, lo podría hacer juramentar y ya no es ministro encargado, ya sería titular de las dos carteras. Pero honestamente, en el Perú actual, tener dos carteras, bueno, tendrá las coronarias limpias, me imagino, ¿no? Ni una plaquita siquiera, que no tiene ni una plaquita de colesterol en la coronaria, porque la verdad, o que tendrá vocación como me tocó a mí, ¿no? De acostarme a las 3 de la mañana y regresar a las 7 a la oficina. O sea, hay cosas que no se pueden hacer, y en este momento en que la economía anda, me dije que somos un país que ha crecido más que la OCDE, más que Chile. 21 veces el crecimiento de Chile hemos tenido en el primer trimestre. O sea, cuando yo escucho que salen algunos comentaristas a hablar de la catástrofe económica, a la hora que nos comparamos con otros no es así. Y el mismo Thorne dijo, nosotros, Thorne y el presidente del BCR, de hecho, tenemos un buen respaldo económico en este momento,
dando a entender que si se cambiara el ministro de Economía, no es que se iba a tambalear el país. No, eso no es cierto. Los productos de los precios peruanos están subiendo vertiginosamente, ¿no? Fernando, el presidente de la República anunció que ya tenía listo un plan B, un as bajo la manga, cuando todavía el ministro Thorne estaba en su hora más aciaga, ¿no? Que fue un poco, bueno, creo que desalentador para alguien que está tratando de batallar por su vida. Pero ahora que está fuera, todavía no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar. ¿Para qué hacer un anuncio como este? ¿El presidente estaba intentando ponerle paños fríos a una crisis evidente? En realidad no sé qué pensaría, pero fue muy imprudente de su parte decir eso, ¿no? Porque en ese momento estaba Thorne y su bancada defendiéndose de los ataques que recibía del fuego graneado, y supongo que no habrá sido muy alentador para ellos. Pero si en realidad tenía o no un reemplazo ya preparado, no lo sabemos. Este rumor que está corriendo, que Zavala se encargaría también del Ministerio de Economía, es un rumor muy fuerte, pero como dice Lucho Solari, creo que sería muy complicado, ¿no? Ahora, de hecho, la persona que ocupe ese ministerio tiene muy graves problemas. No solamente porque la economía viene enfriándose desde el gobierno de Humala, sino porque el presidente de la República y el premier han sido ministros de Economía. Entonces tiene que ser alguien que tenga una relación personal con ellos muy buena, y además alguien que tenga la suficiente energía y carácter para manejar el ministerio. Podría haber sido Meche, ¿no? No creo, sería muy complicado por una serie de razones. Entre ellas, bueno, hay relaciones que no son muy buenas con algunos miembros del gabinete, por decirlo de alguna manera. Pero digo que la persona que esté ahí, teniendo, insisto, al presidente y al premier habiendo sido ministro de Economía, y que inevitablemente van a dar ideas o tratar de dar directivas, es un problema, ¿no? Pero el hecho es que sí creo que esto tiene un efecto, ¿no? Da una imagen de un país inestable. No es usual que ocurra algo así con el ministro de Economía. A otros ministros se les puede vapulear, cambiar, en fin. Pero con el Ministerio de Economía siempre ha sido una suerte de una burocracia estable, que se supone... demasiado estable, ¿no? Bueno, sí, hay también críticas en ese sentido, pero eso y el Banco Central son algunos pilares de estabilidad en un país muy inestable. Entonces, creo que no es una buena señal lo que ha ocurrido con Thorne. Ricardo, este escándalo del audio se planteó desde el comienzo como una especie de enfrentamiento o batalla entre el Contralor y el Ministro de Economía, y mientras el ministro renunciaba, al Contralor le descubrían que su título es falso. Es decir, ya uno tiene la sensación de que en el Perú todo es bamba, todo es trucado. ¿Qué debería pasar con el Contralor? Porque, ok, ya, el ministro Thorne se fue a su casa, pero ¿y Alarcón? Bueno, yo creo que también se debe ir a su casa, ¿no? Es decir, lo que está empezando en el Congreso es un proceso constitucional que evidentemente toma mucho más tiempo que el que ha tomado mandar a su casa al ministro, por una serie de razones, porque el Contralor tiene que, digamos, asistir a una especie de primera instancia, ¿no es cierto?, que nombra la misma comisión permanente, precisamente para que si la comisión permanente finalmente lo destituye, el Contralor no vaya al Poder Judicial y plantee que ha sido destituido sin el derecho a la legítima defensa. Entiendo que sucedió con la Contralora Igaona, que fue destituida por el Congreso, por la comisión permanente, y se utilizó el mismo procedimiento, es decir, la comisión permanente nombró una subcomisión que fungió de primera instancia, escuchó al Contralor, a la Contralor en ese momento, y finalmente la comisión permanente tomó la decisión de mandarlo a su casa. Es exactamente el mismo procedimiento que están siguiendo con el Contralor, pero evidentemente eso va a demorar un poco de tiempo.
es un proceso. Pero finalmente a mí ya no me queda la menor duda de que con todos los hechos que estamos viendo, el Contralor va a sufrir la misma suerte que el ministro. Ahora, yo quería hacer un comentario muy breve. El presidente de la República ha vuelto a crear inestabilidad, porque el ministro de Economía, todos sabíamos de alguna manera que ya hace mucho tiempo tenía ya la cabeza cortada, es una cuestión ya de procedimientos, se votó hoy día la confianza, la perdió. Es curioso porque toda la oposición ha votado en contra, ¿no es cierto?, a excepción de 2 abstenciones, pero el partido de gobierno son 18 congresistas, 17. y solamente 17, y han votado 11. Y digamos... Olaechea, que está de ministro... Pero ha podido ir, ¿no? O sea, sí, claro. no había ninguna... Los ministros sumalistas iban al Congreso a votar. Salvador Heresi no ha votado, es el secretario general del partido. Eso es un mensaje sí, claro. claramente... Tiene algo más importante que hacer. que apoyar a su ministro. Lo importante que debería hacer es estar en el gabinete, según... Tal vez estaba fiscalizando las discotecas de Miraflores. No sé, pero no está ahí. Y bueno, faltan, ¿no? O sea, de entre 11 a 17 faltan varios y no se han presentado. Entonces, sí, es curioso. Ni siquiera su propia bancada ha tenido, digamos, la cortesía de unirse para por lo menos dar un voto simbólico de unidad. Digamos que tiraron la toalla, ¿no? Y se ve feo, ¿no? Y a esto agrego lo que quería comentar, que el presidente de la República, si tenía un plan B, ya debe tener el ministro para, digamos, jurar mañana. Si él dice hoy día que se va a quedar interinamente el premier de ministro de Economía, da una sensación de que no hay gente. Da una sensación de que, bueno, ¿y hasta cuándo se va a quedar este señor? Entonces, ¿y si se va a Sombrillo también se queda Zavala, el ministro del Interior? O sea, no, y en una cartera tan importante como es Economía. Entonces, él debió hoy día mismo decir, bueno, qué pena, se fue, lo saludamos, y mañana jura el nuevo ministro. Sí, claro. Y no decir, está interino. ¿Interino hasta cuándo? Parece que el plan B no era tal, ¿no? Era B menos. Bien, yo quiero aprovechar que está un exministro de Salud aquí en el set para volver a plantear un drama que hemos estado denunciando en los siguientes días y que parece que a la ministra de Salud, Patricia García, le importa un pepino, vamos a decirlo claramente. Tiene en la puerta de su ministerio desde hace 8 días a decenas de familias de Cerro de Pasco con sus niños envenenados con plomo, con arsénico, con mercurio de las minas y simplemente no los recibe, no los atiende. Llega en su camioneta, ¿no?, de lunas polarizadas con su escolta y se mete a su oficina a revisar cuánta azúcar tiene el juguito de la lonchera de los niños de Lima, ¿no? Porque se ha dedicado a eso, está muy light, ¿no? Y está muy preocupada por cuánta azúcar consume. Señora ministra, tiene usted unos niños en la puerta de su ministerio hace 8 días muriéndose. Y si no me cree, vea este informe. ¿Estás enfermito? Sí, del plomo en la sangre. ¿Qué pasó con tu ojito? Por cierto, este ojo no ve y este sí. Benjamín tenía 2 años cuando le diagnosticaron cáncer. Hoy tiene 6 y no es consciente que se está muriendo. Yo no creí que lo del plomo en la sangre afectaba demasiado, hasta que me tocó a mí vivir todo lo que yo he vivido. Ver que tu hijo, que estaba viendo normal, al sacarle de la operación, salir y que te diga, mami, devuélveme un ojo, un cojo. Aquel día te dijo, devuélveme un ojo, y yo quedaba así. ¿Qué quería que yo le diga esa rato? Abrazarle y decirle, hijo, ya yo te voy a devolver. ¿Qué se le hizo entender después? Que Dios se ha llevado ese ojito. Su madre Lourdes Mendoza Ramírez, quien llegó hace 8 días desde el distrito de Simón Bolívar, ubicado en Cerro de Pasco, denuncia que fue la exposición al plomo lo que hizo que su hijo termine perdiendo el ojo izquierdo. Yo pienso y creo que el cáncer empezó por la exposición a los metales pesados. Los doctores me pueden decir, sí señora, es por genética, pero no es así. ¿Usted está convencida que Estoy fue por la exposición a los metales pesados? Porque yo vivo cerca a ellos, cerca. Mientras su madre sufre, el pequeño Benja juega a ser bombero. Él quiere de grande salvar vidas, pero no sabe todavía si podrá salvar la suya. Benjamin, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Bombero. ¿Para qué?
para salvar a las personas que incendian las casas. ¿Y qué le dirías al presidente que va a ver este reportaje de todos los niñitos que están contaminados con plomo como tú? Que nos salve. Él no pierde la alegría, a pesar de lo grave de su enfermedad. Él no pierde las ganas de seguir viviendo. ¿Ustedes los niños dónde juegan en Cerro de Pasco? Hay un parque en centro que es un parque minero, que se llama el Parque Minero, porque tiene una estatua de alguien de un minero. Y lo que traen la mina, los mineros. Y allí algunas veces pasean y el agua está contaminada con sucio. Su inocencia es tan grande que juega en un lugar que lo está envenenando, mientras que doña Lourdes es la que se lleva la peor parte. Con solo 100 soles y junto a su otro hermanito, viajó 8 horas por tierra para exigir mejores condiciones de vida para ellos. Si la protesta y no nos hace caso, yo me sigo quedando también. Hasta que por lo menos nos tomen en cuenta un poquitito. O que siquiera, por favor, el presidente se digne a salir y hablar con nosotros. Creo que para él somos unas pequeñas hormigas porque ni cuenta se dio. Sin embargo, reconoce que los niños, por los que alzan la voz, están pagando los platos rotos al tener que dormir en la calle y estar expuestos al frío. Igual está muriendo allá, está muriendo. No tenemos agua, el agua es amarilla. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Vamos a Pasco a seguir muriendo o morimos acá por nuestra causa? Como cualquiera. Los grandes héroes han hecho lo mismo. En estos 8 días de protesta, solo 4 menores de los 40 que han llegado de Pasco reciben la atención médica del Estado. Ellos exigen la construcción de un hospital especializado en desintoxicación. ¿Esto es viable? En su zona, ¿no? La doctora García, nuestra ministra de Salud, se ha sentado el sábado hasta la 1 de la mañana con los pobladores de Simón Bolívar y en una sesión muy intensa hemos acordado una serie de puntos entre los cuales hemos aceptado la construcción de un centro especializado para tratamiento de personas con intoxicación a metales pesados. El MINSA, de todos los reclamos que los habitantes, las personas de Simón Bolívar han hecho, hemos levantado todos los puntos y hemos aceptado todos los puntos. Sin embargo, ellos siguen durmiendo fuera del ministerio, ¿no? En carpas, pasando frío en las noches, vemos la ropa colgada. Benjamín juega sin saber que nunca llegará a adulto, sin saber que nunca cumplirá su sueño de ser bombero, sin saber que la mina lo contamina, sin saber que a la ministra su vida no le importa un comino. ¿Y tú extrañas Cerro de Pasco, tu casita? Sí. Solo que venga PPK, que nos atienda el Ministerio de Salud para que nos vayamos. ¿Cuáles son las empresas mineras que contaminan, que producen estos daños y que luego, por supuesto, se hacen de la vista gorda? Óxidos Pasco, Compañía Minera Tacocha, Cerro SAC, Compañía Minera Brocal, Compañía Minera Volcan, Compañía Minera Chungar, Compañía Minera Huarón y Compañía Minera Aurex. Esos son los nombres de las compañías que explotan el metal, se enriquecen y dejan tras de sí esta estela de destrucción y de muerte. Pero aquí hay un tema de inhumanidad porque estos niños y estas familias siguen ahí botados en las veredas. Las madres y los padres siguen encadenados a la reja del Ministerio de Salud y no puede la viceministra decir que sí, han tenido una reunión muy intensa y ya les han prometido. ¿Por qué no comienzan por darle un albergue digno a estas familias, a estos niños? ¿El Estado no tiene capacidad para albergar a estas personas?
o para que estos niños no duerman ahí a la intemperie. La verdad es que resulta escalofriante que la ministra, no solamente la ministra de Salud, Patricia García, sino también la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que debe estar muy preocupada por las finanzas de Toledo y la Fundación, porque no se hace cargo de esto, porque está permanentemente de viaje. Ese ministerio también tendría que velar por todos estos niños que están ahí botados a su suerte durante 8 días. Sería muy interesante que ambas ministras se vayan a pasar, así como se van de viaje a los Estados Unidos y Europa, que se vayan a pasar una semanita a Cerro de Pasco y que sepan lo que es respirar ese aire envenenado de Cerro de Pasco. La persona que habla en nombre del Ministerio de Salud lo ha hecho recién a la segunda llamada, porque este es el segundo informe que hacemos. En el primero no quisieron declarar porque tenían temas más importantes como el azúcar de los juguitos de la lonchera, ¿verdad? Y bueno, nosotros esperamos la respuesta de la ministra de Salud y también de la ministra Romero, que deje de pensar tanto en Toledo, porque Toledo está seguro, ministra. No se preocupe por él, preocúpese por estos niños, ¿sí? Ya regresamos, Efecto Saber. Estamos de regreso en Beto al Saber y respecto a este informe que acabamos de ver, con ya casos concretos de niños enfermos de cáncer, de niños que pierden un ojo, de niños que tienen leucemia por envenenamiento con plomo, quisiera la opinión del doctor Luis Solari. Bueno, el problema principal que se ve aquí es la falta de humanismo, ¿no? Ese es el problema principal. A mí cuando me dicen, oye, la reforma del Estado, olvídate de la reforma del Estado. La reforma del Estado es cuando a un funcionario le presenten la mortalidad infantil y se le salgan las lágrimas. Ahí ya está reformado el Estado. Pero al Estado lo que le falta es humanismo. Y el problema no es el Estado. Yo he dicho, y el Estado no existe, el gobierno tampoco. Son personas que están a cargo del gobierno y son personas que trabajan en el Estado. Y casualmente por esos actos es que se les mide. Entonces, ya entrando a la parte política, obviamente si el presidente mantiene en el gabinete personas que le abren frentes todos los días, esto es un frente abierto terrible, porque además pone en el tapete el tema de la humanidad y cómo ver a otros peruanos que son pobres. El problema produce un daño que se puede revertir en parte, pero el daño cerebral queda. Eso no. Y lo que tiene este pobre niño es claramente daño cerebral, ¿verdad? Hay más, está reportado más trastorno auditivo. Lo que pasa es que hay un lindero, pues. Hay un lindero de que puede ser el primer caso en que afecta también el reportaje que la ya vista. Tiene un ojo comprometido, claro. Es básicamente una lesión por esa razón. Pero eso es un cáncer, tengo entendido, de sí, lo claro. que he escuchado. Que hasta donde yo sé son más problemas en el nervio auditivo de plomo, ¿no? Y problemas de retardo en el crecimiento, problemas de tema cognitivo, ¿no? Hay un daño. Por eso cuando tú has hecho esta lista, bueno, ¿y dónde está el Ministerio Público? Bueno, porque acá el Ministerio Público es el último que entra, ¿no? Pues en el caso de la leche, oye, hay niños que tienen daño cerebral porque tienen menos grasa que la debiera o no. ¿Dónde está el Ministerio Público? Es delito contra la salud, delito contra la fe pública. ¿Dónde está? En este caso, el Ministerio Público, hace rato que el Ministerio Público, aparte de la ministra, ya debiera haber puesto un fiscal ahí y él al ver el peligro de la vida, que de estar ahí expuestos en la vía pública, él es el que tiene que gestionar a la final, si no hay iniciativa de las ministras, él es el que gestiona, obviamente, que inmediatamente pasen a un albergue, a cualquier sitio. O sea, el tema tiene muchas aristas, pero ahí vuelvo a decir, el problema principal de insatisfacción de la democracia en América Latina es salud y educación. No puede tener un presidente a alguien en el ministerio en donde ya salió este domingo un comunicado. La Federación Médica, el Colegio Médico, la Asociación de Médicos, todos los colegios regionales médicos del Perú han pedido que haya un relevo. Entonces, esto de los niños es como quien dice ya... La cereza del pastel. Yo no lo diría, porque yo lo vería como un pastel, sino es ya algo ya que ya degrada totalmente y revela finalmente la acción. Y como acá
Vázquez y Rospi, que son grandes comunicadores, está viendo el gesto de la viceministra cuando le dice, oiga, pero ¿y esta cuestión? Gestualmente la viceministra pues entierra el ministerio, ¿no? Solo con el gesto este de... ¿no? Como yo, entonces... Sí, claro. Tenemos otros problemas más importantes. Fernando... Pero por acá yo le reclamaría públicamente una presencia en ese caso específico. Por ejemplo, a ver si llama a alguien del ministerio y algún fiscal que haya entrado a actuar en esta materia. A ver, ¿ha habido? Pues tiene una semana y ningún fiscal se ha presentado. Claramente no, no lo ha habido. Estamos fregados, pues, ¿no? Fernando, justamente en este asunto de cuándo aparecen los ministros y cuándo no, diera la impresión de que hay detrás una especie de estrategia de medios, ¿no? Una estrategia de marketing. Entonces la ministra Patricia García va corriendo cuando está el presidente jugando a cazafantasmas con su aparato de fumigación, ¿no? Con el dengue. Ahí está feliz ella posando y haciendo la peliculina. Cuando rescatan a la famosa mujer esta arrastrada por el Huayco en Punta Hermosa, no me acuerdo dónde, también, ¿no? Feliz de la vida en el hospital, ¿no? Ahí. Pero cuando hay problemas, no, porque eso nos quita, nos baja los bonos. Pareciera que esta es la estrategia. Poner a los ministros solamente cuando hay que cortar una cinta, ¿no? Cuando hay que payasear con PPK. En el fenómeno del Niño tuvieron mucho éxito y entonces creen que ese es el camino para levantar la popularidad. Es decir, en el fenómeno del Niño empezaron a aparecer los ministros repartiendo bolsas de comida, yendo a los lugares afectados, y hubo una campaña muy fuerte publicitaria. Bueno, sí, pero no solamente era publicidad pagada, sino también eran estas apariciones que sin duda le representaron muchos puntos en las encuestas. Entonces ahora lo que hacen es repetir una y otra vez ese esquema que yo creo que ya no funciona a estas alturas, porque funcionó en la emergencia, pero ahora ya no. Te tengo que interrumpir porque me avisan que tenemos una llamada telefónica de la ministra de Salud, Patricia García. Aleluya. Adelante. Aló, buenas noches, ministra. Ah, ¿se cortó? Qué mala suerte. No, era una pasada. Bien. Ricardo, yo quería ir al tema de la contaminación, es decir, al tema de la contaminación con plomo, porque el mismo problema tenemos en La Oroya con Doran, ¿no? Y da la casualidad de que el CEO de Doran es un gran amigo de PPK, el señor Ira Rennert. Doran se va a quedar en La Oroya y todas esas empresas que contaminan Cerro de Pasco también. ¿Cuánta responsabilidad social les corresponde, ya que está tan de moda la palabrita? Bueno, depende, hay que ver si estas empresas cumplen, digamos, con la reglamentación, digamos, de las autoridades pertinentes, para ver si realmente, digamos, cuando tú inicias una empresa, ¿no es cierto?, la pones a funcionar, no la haces de manera pirata, sobre todo estas grandes empresas. Entonces tú te tienes que adecuar a un determinado parámetro, digamos, de contaminación. Si, digamos, las leyes son laxas, evidentemente las empresas van, digamos, a actuar de acuerdo a esa laxitud. Lo que deberían ser las leyes es severas, ¿no es cierto?, para, digamos, controlar que la minería sea lo más limpia posible. Entonces, creo que ese es el punto de partida. Ahora, bueno, ojalá que la ministra llame en breve. Seguramente. Pero acá hay una cosa bien interesante, mira, en el fenómeno del Niño se tuvo éxito, digamos, la intervención de los ministros, porque, bueno, independientemente de la Cámara o de lo que sea, se notaba que estaban o habían tomado interés en el problema. Entonces la gente los veía que estaban solucionando un problema. A diferencia de esta situación. En cambio acá, me parece increíble, el doctor Solari ha dicho falta de humanidad, es cierto. Vamos a preguntárselo a la ministra, que parece que ahora sí la tenemos en línea. Buenas noches, ministra García. Hola Beto, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Perfecto, te estoy llamando desde Tumbes. Gracias por esa deferencia. He escuchado, sí, no, qué ocurrencia, al contrario, y creo que es justo que se aclaren algunas cosas.
porque yo soy una persona que es sumamente humana, trabajo en salud pública y sí me importan las personas. Tiene 8 días a estas familias durmiendo en la puerta de su ministerio y eso parece que no es un gesto muy humano. Bueno, si me permites te voy a contar. Desde el primer día que llegaron estas familias, no solamente nosotros como ministerio, con la Fiscalía de la Familia, la Defensoría y el Ministerio de la Mujer, desde el primer día, al ver que había niños, nos acercamos y se les ofreció no solamente servicios médicos, sino también albergues. Y podíamos ofrecerle el albergue en el Hospital del Niño Breña y los albergues del Hospital del Niño San Borja. De estas 32 niños, solamente cuatro padres aceptaron esto y estos niños están siendo vistos en los hospitales. El resto de padres, a pesar de que diariamente hemos estado tratando de convencerlos de que acudan, que podemos llevarlos a un sitio que no era conveniente, inclusive pusimos carpas, etcétera, el mismo Ministerio de la Mujer ha estado llevando desayunos, juegos, etcétera, porque sí estamos muy preocupados. Pero ahí no termina la cosa. Hemos estado hablando con ellos, y ya lo dijo la viceministra, hemos estado conversando punto por punto. Ahora, tengo que contarte que nosotros sabemos de este problema desde octubre. Hemos trabajado con el alcalde y con todos estos equipos, así que los problemas que están teniendo, he estado yo misma en Cerro de Pasco, nos sorprendió porque hemos ido avanzando inclusive hasta un plan integral de salud, nos sorprendió que aparecieran, pero así todo hemos trabajado todos los puntos y todos los puntos que tienen que ver con salud han sido resueltos. A Benjamin lo conocemos. ¿Cuáles son esos puntos que su cartera ha resuelto? Sí, permíteme primero que te cuente acerca de Benjamin. A Benjamin lo conocemos. Y en este momento, ahí donde los vistos se encuentra justamente en el Hospital del Niño San Borja. Y se le está dando todo el servicio y todos los servicios médicos que él requiere. Los puntos que se han ido trabajando con la gente de Cerro de Pasco, uno de ellos, estaban solicitando, no, en realidad nosotros les propusimos que para poder hacer las cosas más rápido y para poder apoyarlos en una serie de acciones, podíamos hacer una declaratoria de emergencia sanitaria. El otro punto que ellos tenían como un punto crítico importante era el poder trabajar y tener un centro especializado para el manejo de metales pesados en la zona. Esta fue una promesa que se hizo en el anterior gobierno, porque ellos vienen luchando con esto desde el año 2012, con promesas que no se iban cumpliendo. Nosotros les hemos puesto que vamos a trabajar eso y hasta le hemos puesto presupuesto. El otro tema ha sido el Plan Integral de Salud, para poder trabajarlo, que lo estamos trabajando con la Dirección Regional de Salud, a la cual también se le ha puesto un presupuesto para poder trabajarlo de aquí hasta el año 2021. O sea, asegurando un presupuesto para que no tengan que estar año a año rogando en esto. Entonces, hay varios aspectos así que hemos ido uno por uno y ellos aceptaron y les parecieron que estaba bien. Ministra, como lo entonces, dijo la ministra, hemos trabajado hasta la 1:30 de la mañana. Pero si está todo tan bien, ¿por qué han hecho esta marcha de sacrificio? Es decir, no parece muy coherente que si todo está maravilloso, ¿por qué estas personas vienen con sus hijos a protestar? No creo que estén locos. Yo lo que te digo es que yo los exhorto a que podamos reabrir el diálogo. Ahora esto está en una mesa multisectorial, porque a pesar de que resolvimos todos estos temas el día viernes hasta la 1 de la mañana, ellos decidieron mantener su protesta, y a pesar de que los hemos exhortado día a día, nuestras puertas están abiertas. Yo he conversado varias veces con ellos, he estado allá en Cerro de Pasco. Entonces no puedo permitir, Beto, que hables primero de que no los he recibido, y segundo, tampoco, porque además esto ha sido convocado por la Defensoría. Hemos estado con la Defensoría hasta tarde trabajando con todo el equipo. Ministra, pero usted, discúlpeme, pero usted, más allá de que usted me permita o no me permita, yo le quiero decir una cosa muy claramente. Usted en los últimos días no ha tenido este tema en agenda, no ha hecho declaraciones sobre este tema, no ha hecho conferencias de prensa sobre este tema y se le ha pasado hablando de la alimentación saludable, los juguitos y las galletas. Entonces, no se trata de que me permita o no me permita, sino que da la impresión de que esto no es prioridad para usted. Bueno, yo quisiera que veas que hemos tenido comunicados en la página del Ministerio. Quisiera que veas que la viceministra ha estado Pero discúlpeme, ¿quién ve la página del Ministerio? Bueno, pero te digo, la viceministra también ha estado hablando, y creo que una cosa que es importante es que hemos estado tomando acciones. Puede ser que no haya salido en tu programa, ahora lo estoy haciendo porque sí,
realmente me causa indignación que se diga que uno no es humana. Yo tengo hijos y estoy preocupada por todos y cada uno de esos niños. Pues me da mucha pena. Celebro que se indigne, ministra. Lo celebro porque acá estamos indignados hace 8 días y el ministerio no hace nada. Exhorto a esos padres a que justamente reciban la ayuda que le estamos ofreciendo, porque nuestras puertas van a estar abiertas y vamos a seguir trabajando porque sí queremos que este tipo de situaciones se solucionen. ¿Qué cosa puntual van a hacer ahora para terminar con esta situación tan dramática? ¿Qué acción puntual va a hacer el ministerio? En este momento, todos los días nosotros chequeamos la situación, nos aseguramos que estén en buenas circunstancias. En este momento todo el tema está en la mesa multisectorial, como te digo, de la PCM. Estamos viendo la declaratoria de emergencia de una vez para que pueda salir y puedan facilitarse los recursos. Pero una cosa importante es exhortarlos a ellos a que levanten esta medida de fuerza, que no necesitan hacerla porque el diálogo está abierto. Ministra García, en resumen, usted nos está diciendo que tanto el Ministerio de la Mujer como el Ministerio de Salud están trabajando para que estas personas estén en las mejores condiciones en la vereda. Lo que estamos diciendo es que le estamos ofreciendo una serie de alternativas, pero si les ofrecemos el albergue, les ofrecemos llevarlos al hospital para que los chequeen, pero los padres no desean hacerlo y son nuestros testigos, la Defensoría y la Fiscalía Familiar. Entonces el problema es que ellos no lo permiten, en realidad no hay mucho que podamos hacer, pero yo los exhorto a que abramos el diálogo, que podamos hacerlo, y yo creo que lo más importante es que esos niños deben recibir el tratamiento que requieren y los servicios que requieren, y para eso estamos nosotros. Bueno, la impresión que me da es que su mensaje es que la gente de Cerro de Pasco es necia y no entiende, ¿no? Porque lo que nos está diciendo es, nosotros les damos todo, pero ellos no quieren. Entonces ellos son necios y el Estado no puede hacer su trabajo porque los papás no quieren que los niños vayan a un albergue, quieren tenerlos en la vía pública. Ese es el problema. Mira, Beto, yo lo que estoy diciendo es que nosotros estamos totalmente abiertos al diálogo, vamos a seguir ofreciéndole los servicios que necesiten. Hemos hecho toda una campaña de anemia, tenemos el plan integral de salud que ya tiene hasta presupuesto, hemos quedado que va a ser participativo para discutir cada uno de los puntos con ellos y vamos a seguir en esta lógica de exhortarlos a que avancemos juntos, porque en ningún momento se ha cerrado el diálogo y no se va a cerrar. Bien, yo le agradezco que haya hecho esta llamada, me alegro que usted se haya indignado porque la indignación es saludable. La indiferencia es lo que nos molesta. Gracias y buenas noches, ministra. Nos vamos a la pausa y regresamos con lo último del programa. Estamos de regreso y para comentar las declaraciones de la ministra de Salud, otro ministro de Salud, Luis Solari. Bueno, yo espero que el presidente haya escuchado estas declaraciones. Cuando hay menores expuestos al peligro, aunque sean los padres del Ministerio Público, sabe lo que tiene que hacer para que la exposición termine. Uno no puede tener menores expuestos al peligro indefinidamente en la vida pública, aunque los padres digan que los quieren exponer. Casualmente, ahí está el rol del Estado, donde lo primero es la dignidad de la persona, pues, ¿no? Claro, pues es que nosotros les ofrecemos, pero ellos no quieren, son necios, ¿no? Entonces, yo espero que haya visto, que haya escuchado las declaraciones ahora, ¿no? y que tomen las decisiones que está pidiendo la Federación, el Colegio. La ministra es una muy buena persona, pero le mantiene permanentemente abriendo frentes al ministro. ¿Te acuerdas la fumigación? Sí, claro. Esas fumigaciones, pues, ¿qué pasa? Se evapora, pues. Para eso están los aspersores. Es que la foto era espectacular, pues. Esa foto nadie se la pierde. Mira, yo he sido fumigador industrial. He chambeado de noche fumigando para terminar mi carrera. Entonces, yo sé pues cómo se hace esa cuestión, ¿no? Es esa aspersión. Entonces, Ricardo, ¿qué consejos ojalá que el presidente haya visto la declaración. Ojalá. ¿No? ¿Qué consejos de comunicación política podrías darle a la ministra García? Bueno, si es cierto todo lo que la ministra ha expuesto y todo lo que ha hecho y todos los esfuerzos durante varios días que ha estado haciendo, lo lógico es que su comunicación política era exponer que ella estaba efectivamente solucionando un problema. El reportaje no hubiese existido 2 reportajes, ¿no es cierto?, dejándola mal parada si es que ella participaba y decía y exponía a la opinión pública que estaba solucionando un problema. Es obvio que ella no lo ha estado haciendo, porque si lo hubiese estado haciendo ella habría salido y digamos,
Independientemente de la tristeza que nos da el caso, hubiéramos dicho, bueno, por lo menos la ministra está ensuciándose las manos y está conversando con ella. No solo es un problema de comunicación No, política, mi alocución es esa, simplemente que no parece cierto que ha estado resolviendo el problema, porque si no lo hubiera explotado. Nosotros vamos a continuar insistiendo en el tema, vamos a tener la cámara en la puerta del Ministerio de Salud y vamos a seguir hasta el final. Así que más vale que hagan algo. Gracias. Hasta mañana. ¿Qué fue eso? Hasta mañana.